La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad tenemos al mayor Antauro Humala Tazo, que como todos sabemos tiene su partido un poquito legalmente o temporalmente fuera de juego, pero es solamente temporal. Esperemos pues que entre a la batalla electoral para de repente nos cuente con más detalle, con más fuerza, todos los planes que tiene. Por ahora, conversemos con el mayor sobre la situación real de su partido. Bueno, el partido existe. Sin embargo, ese partido para participar en las elecciones necesita un papel. Un papelito que tiene sello del Jurado Nacional de Elecciones que se llama inscripción. Eso el partido lo hemos logrado legalmente, de acuerdo a ley. Como el nacionalismo es un problema electoral para el sistema imperante en el país, nos han despojado de la inscripción de manera leguleya, de manera prevaricadora, que sería largo detallar, ¿no? Sin embargo, hasta ahora, ese secuestro de nuestra inscripción para anular al partido como tal necesita un requisito final, que se llama resolución del Jurado Nacional de Elecciones, una resolución suprema, que debe ser publicada en el Diario Oficial del Peruano para que al día siguiente ya sea ley de que nos han descalificado. Porque así como nos inscribieron, cuando pasamos las tachas y el jurado nos aprobó la inscripción, sacó una resolución suprema en el peruano, diciendo que Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universidades, Reservistas y Obreros, que es el partido nuestro, había superado todos los requisitos legales en la República y pasaba a integrar el sistema de partidos. Entonces, como es la primera vez en toda la historia del Perú del siglo XXI en que a un partido ya inscrito lo despoja, tiene que salir una resolución suprema. Hasta ahora no ha salido. O sea, legalmente existimos. Bueno, nos han dado de baja, disculpa Modesto, nos han dado de baja solamente con un asiento administrativo, con un WhatsApp, ¿no? Entonces nuestro personero por escrito le ha escrito al Jurado Nacional de Elecciones, al señor Burneo Bermejo, de quien depende el ROP, le ha dicho: señor Jurado Nacional de Elecciones, por favor envíenos la resolución en la cual nos descalifican para poder apelar. Claro. Bueno, quizás nos van a ratificar, pero derecho a apelar. Entonces, nos ha respondido por escrito. ¿Así? Y nos ha dicho que no nos va a dar ninguna resolución del Jurado Nacional de Elecciones porque él simplemente está cumpliendo la sentencia del Poder Judicial. Entonces, él aparentemente se hace el desentendido o está actuando delincuencialmente, porque según el reglamento interno del ROP y del jurado, se da de baja a un partido con la resolución, no con el asiento, publicado porque se tiene que apelar, teniendo la instancia. No lo hace porque sabe que cometería un delito. Entonces simplemente se están parando en un asiento administrativo. Pero esa sentencia que ha ido al Poder Judicial que le ha trasladado al Jurado Nacional de Elecciones, ha venido con un documento, un oficio adelante. Y ahí le dice: usted tiene que sacar su resolución. Es lo que no se quiere hacer Bermejo. Entonces cuando me dicen si estamos fuera de carrera, no estamos fuera de carrera, ¿no? Pero estamos en el Perú. No estamos fuera de carrera porque no figuramos en el sistema, por un asiento, pero no por una resolución. Entonces, mientras se resuelve esto, porque ya estamos en la instancia internacional, yo ya tuve una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos han prometido pronunciarse este mes de mayo, y no solo yo tuve la audiencia, también otros personajes que están en unas situaciones parecidas a la nuestra, como el expresidente Sagasti, como el mismo Vizcarra, estuvo también en esa audiencia el abogado de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ha sido una audiencia, digamos, múltiple, en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por su mismo presidente, ha escuchado durante 15 minutos a cada personaje y ha anunciado que se va a pronunciar en este mes. Entonces, quizás se solucionan las cosas. Bueno, ha habido también antecedentes en Colombia. Claro, con Petro. Sí. Claro, Petro. Entonces, ahorita es un problema
porque para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acá ya hay un potencial fraude electoral. En verdad ya existe contra 40.000 peruanos que son de mi partido, porque ahorita estamos casi como los peruanos no contactados de María de Dios y Ucayali, ajenos al programa electoral, al proceso electoral. Entonces, esto es un fraude ya flagrante, ya empezó. Quizás contra 40.000 peruanos, que somos el 0.1% de 34 millones, pero ya empezó. Entonces, ese es y ahorita con este escándalo de las firmas truchas, como de 10 partidos políticos, 15, ¿no? ¿Y ustedes no tendrán también? No, nosotros nos han despojado de la inscripción, ni siquiera nos han chequeado. Entonces hay un tabú. Hay un tabú contra el nacionalismo y hay un tabú contra el discurso etnocacerista en particular, más aún por la propuesta de aplicar la pena capital por alta corrupción, ¿no? Como una extensión de la figura de traición a la patria, específicamente el caso de la Bajato Odebrecht, que involucra a 6, 7 presidentes. Entonces nuestra propuesta es aplicar lo que ya hemos dicho. ¿Mantiene esa propuesta? Sí, la mantenemos. Justamente es lo que. Y como estamos despojados de la inscripción momentáneamente, hasta que se solucione en el plano jurídico, nacional e internacional. Entonces, aparte de eso, por cuerdas separadas, estamos haciendo una política de coaliciones, alianzas y fusiones. Entonces, ahí eso también es otro cantar. Ahí estamos entrando ahí con nuestros hermanos de Juntos por el Perú. Entonces, va a ser Juntos por el Perú va a tener que hacer unos cambios administrativos y nosotros, en el cual esté involucrado nuestro nombre y el símbolo nuestro, ¿no? Y se admite también los 10 puntos de nuestra plataforma política. Y yo debo asumir la presidencia de la comisión política del partido y agarramos el total de la cuota de invitados en todos sus escalones. Bueno, entonces no sé cómo poner la entrevista, como futuro presidente o como futuro senador. No, simplemente como candidato a la presidencia. Como candidato a la presidencia del Senado. Ok, entonces, como todos. Entonces, veamos, en este momento el gran problema que está espantando a los peruanos, a los jóvenes sobre todo, es la violencia, la delincuencia, todo el mundo es asaltado, extorsionado, asesinado, en fin, ya de todo. Pero mira, ¿Cuál es la solución que propondría mira, como claro, presidente? hay secuestros, asaltos, sicariatos, etcétera, pero como si esto fuera Suiza, como si en algún momento hubiéramos sido Suiza. Mira, nuestra historia arranca, nuestra historia como Perú, ¿no? Como nación en proceso de mestizamiento, con el secuestro de Atahualpa por la banda de los destructores, por la banda de Francisco Pizarro y Almagro. 170 españoles llegan a Cajamarca un 16 de noviembre de 1532 y secuestran al soberano nuestro. Así como los destructores, como los cholos jacintos secuestran. Entonces nuestro parto como república, como cosa pública, ha sido producto de un secuestro. Inclusive se pagó rescate. La colonia, digamos. Claro, Colonia. el rehén pagó rescate Y a pesar y de lo eso, mataron. O sea, lo asesinaron. O sea, fue un secuestro feroz. O sea, que le ponían cadena perpetua. Pero ese secuestrador tiene su monumento al costado del Plaza de Gobierno. Sí. Entonces, cuando me dicen a mí... El secuestrador "Oye, tiene cuñadito, monumento". pero ¿cómo ha empezado nuestra república? Con puro delito común. Puro saqueo. Y mira, la consigna, el eslogan, antes de Cajamarca, fue la Isla del Gallo. Los 13 del Gallo, los 13 de la fama. ¿Cuál fue el eslogan? Al Perú, al sur, a ser ricos. O sea, el eslogan fue el saqueo, así de simple. Para ser rico era Claro, para robar. entonces, digamos. obviamente, llegan al Perú, ¿no? Lo primero que hacen es el secuestro, pagan el rescate, asesinan al rehén y tienen monumentos en todo sitio y han creado una república. No, ya sé, pero estamos viviendo cada vez peor. Claro, ¿Cuál es la- entonces a lo cuál que es voy, la entonces, ¿qué propuesta? se quiere pedir? Si el espermatozoide es ese. ¿No? Del ADN. Claro, ese es el ADN, está en el ADN de la creación de la república, del saqueo. Entonces, ¿qué es la colonia? La colonia es un saqueo. bueno. ¿Y qué es la república o la globocolonia? Sigue siendo un saqueo. Entonces, yo voy a mi teoría, ¿no? Yo voy a mi teoría de las repúblicas, ¿no? La República India, la República Cobriza sucumbió en Cajamarca. La guerra civil y Huáscar-Atahualpa y llegó la invasión euroafricana. Ahí empieza la República Española. 40 virreyes, todos extranjeros, todos españoles, inclusive hasta un francés, entre esos 40 virreyes. 300 años, esa república sucumbe en los campos de Junín y Ayacucho, ¿no? Y entra la República Criolla. Ya tiene 201 años, pero ya en esos 201 años, en un proceso dialéctico de nacimiento, vida y muerte, ya está putrefacta, ya está en extrema unción.
Y el principal síntoma de eso, porque un hombre puede agonizar en días u horas, pero una república agoniza en años o décadas. Entonces el principal símbolo de la muerte, de la putrefacción, De la decadencia. de la decadencia, de la crisis terminal, de la extrema unción de esta republiqueta criolla, que arranca con 2.500.000 kilómetros cuadrados de superficie en 1824 y ahora tiene la mitad. O sea, hasta en eso estamos fregados, hemos perdido la mitad, ¿no? Entonces, el principal síntoma de su decadencia es los últimos 20, tercio de siglo, cuarto de siglo de puros presidelincuentes fujiconstitucionales y lavajatistas. Entonces, ya hemos llegado al clímax, y esto de acá ya es el clímax del clímax. Por eso yo entiendo que el próximo proceso electoral va a ser muy importante, porque si gana una opción nacionalista y hasta de izquierda, yo creo que apuntamos a una refundación republicana. Y esa refundación republicana, para que tenga éxito, yo estoy convencido de eso, tiene que ver un signo de los tiempos. O sea, un efecto psicológico masivo en la población, porque las grandes revoluciones, que es lo que necesita esa refundación, son grandes procesos psicológicos populares. Entonces, ese gran proceso, así como el asesinato del Inca nos impactó, después la lucha armada en Junín y Ayacucho impactó, para que esto tenga efecto fundador de una república tiene que haber pena capital para presidelincuentes. Si no, esto no arranca, no funciona. ¿Pero cuál sería la medida contra ¿contra la qué? violencia, extorsión, robo, asalto, etcétera? De hoy día. Mira, he visto el video. 28 de julio del 26, presidente. He visto el video, hemos visto todo el video de cómo asesinan a 13 compatriotas vigilantes en un socavón en Patás, ¿no? Con un tiro en la nuca, le ponen el cañón de un fusil AKM o FAL, no se nota bien, en la nuca, y con una frialdad tremenda, amarrados, atados, de espaldas, vendados. Y he escuchado declaraciones de personajes, de políticos de bancadas de derecha diciendo: oh, así mataba a Sendero Luminoso, estamos en el terrorismo, este es terrorismo nuevamente. Tienen razón en cierta medida, claro, esa es una modalidad de matanza en la época de los 80, pero así mataba también el ejército, así mataba el Grupo Colina. El Grupo Colina, y está en los autos del proceso judicial, y está también en la novela Muerte del Pentagonito, ¿no? Y no ha sido nada más contradicha. Todos los muertos de la Cantuta y de Barrios Altos, bueno, de la Cantuta, profesores y estudiantes, mueren igualito que los mineros en Patás, amarrados, vendados y con un balazo atrás perpetrado por un Martín Rivas o un Pichilingüe o un Querosene, los sicarios que empleó el ejército también como parte del terrorismo de Estado. Entonces, para mí, estamos bien claros, este es un terrorismo delincuencial, un terrorismo, ¿no? Común, ¿no? De delincuencia común, pero es terrorismo. En los 80 era terrorismo político, y ese terrorismo político tuvo dos versiones: el terrorismo subversivo, ¿no? Tipo Tarata, ¿no? Y el terrorismo contrasubversivo tipo Barrios Altos, tipo Comarca. Así como hubo terroristas del lado subversivo, hubo terroristas del lado contrasubversivo. Entonces yo lo digo con autoridad moral porque yo estuve ahí, no me contaron. Entonces, evidentemente, pues ahora estamos viendo lo que está pasando en el país con esta ola de sicariatos, de matanzas. Bueno, es un terrorismo de delincuencia común, y para eso mano dura. Tiene que haber mano dura, flagrancia, pena capital. Pena capital. O sea, pena capital para los que, por ejemplo, estos señores que han hecho este tremendo y horrible. Pero no solo para ellos, sino también para estos son los autores materiales. Pero detrás de ellos hay autores intelectuales. Entonces, ¿qué está detrás de eso? ¿No? Ese es el problema. Entonces yo entiendo que... Pero ahí estamos con el asunto de los derechos humanos. Hemos hecho tratados ¿Derechos humanos de quién? internacionales. ¿Derechos humanos de quién? ¿De ellos o de la población? Porque si es de ellos no hay problema. Los tratados es para todos, pues, de acuerdo a los tratados internacionales. Por eso, ¿Cómo haría para salir de eso? Justamente como soy nacionalista... Ahí está de acuerdo con Jorge Montoya, que derechos humanos... Salir del tratado. Las bancadas de derecha quieren salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más que todo para meterle palo al pueblo, para tener, digamos, manos libres para la represión. El caso de nosotros, el nacionalismo, nosotros proponemos salirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para justiciar presidelincuentes, para meter rigor arriba, no tanto abajo. Pero eso sí, ahora la delincuencia común se ha desbordado. Entonces tenemos que actuar drásticamente, draconianamente con sicarios, violadores, etc. Pero más allá de eso... No, pero no,
Está bien, pero primero tendrá que salir de Por este supuesto, tratado, no por antes, supuesto. pues. Mira, para Si le salir, dejan, claro, es que no nos pueden secuestrar. O sea, ahora, mira, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un tratado, ¿no? Si yo soy Estado Nacional Soberano, soy presidente de la República, yo simplemente mando mi cartita, ¿no?, a la Comisión Interamericana y ahí simplemente le digo, señores de la Comisión, me estoy retirando. Ellos no me pueden decir no se puede retirar. ¿Por qué me van a decir no se puede retirar? Si yo sé que hay un protocolo que después de 2 años, 3 años, no. Yo me estoy retirando. Yo nada más necesito mi acuse de recibo. No necesito que me des permiso. Dame fírmame mi cargo suficiente. Porque a mí no me... No lo sé, ¿eh? No, pero ese es sentido común. Es que más vale, o sea, los papeles se adaptan a la realidad. La realidad no se puede adaptar al papel. Arrancamos de ese principio. Entonces, si somos nacionalistas, para nosotros la contradicción principal es ¿quién ejerce más soberanía en territorio peruano? ¿Entes extranjeros como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Poder Judicial, Poder Ejecutivo que existen en nuestra República? Es simplemente Ok, perfecto, hegemonía, pero ¿no? los estudios señalan que la pena de muerte no disuade ese Sí, tipo de... pero pues, seguramente, porque también en la época de Hammurabi estaba la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, y seguramente seguían habiendo asesinatos. Pero por lo menos ese violador, ese sicario, lo va a pensar 2 veces más, pues. Lo va a pensar 50 veces quizás, ¿no? De alguna manera debe disuadir, pero siempre el delito es inherente a la especie humana, ¿no? Es más, yo pienso que hasta la corrupción es inherente al mamífero humano. Yo miro en los zoológicos, ¿no? Hasta veo un tiro, una fruta, un monito se quiere robar la fruta, ¿no? Pues es supervivencia, es biología. Justamente para eso está la educación y para eso está el rigor, para eso está el combate contra la impunidad, ¿no? Con lo que no podemos permitir es la Bueno, en impunidad. todo caso, resumiendo, usted va a salirse de este tratado, pero obviamente tendrá que... la salida tiene que ser oleada y sacramentada con Mire, el los acuerdo abogados de la... harán su trabajo. Claro, yo no soy abogado, pero la decisión política es esa. Ok, perfecto. Nos retiramos, ¿no? Listo, nos retiramos. Se va a retirar el Perú con su gobierno si es que llega al poder. Pero Para poder ajusticiar con la ley en la mano con la ley de la mano. delincuentes. Perfecto, Lógico. ok. Está claro. Ahora, el origen de esta delincuencia, también los estudios científicos señalan que es la falta de empleo. Hay 3 millones de jóvenes que les llaman los ninis, ni trabajan ni estudian. Y los jóvenes con talento que hemos entrevistado en el canal, y muchos señalan que no hay esperanza en el país y se van. ¿Cómo hacer para generar empleo en este país? Claro, mira, yo coincido 3 contigo, millones, claro, ¿eh? yo contigo, o sea, más allá de esos casos, ¿no?, con nombre y apellido de sicariato, todo que se trata con todo el rigor, ¿no?, hay que ver el grueso, ¿no? El grueso, toda esa población de millones de muchachos. Creo que todos los años, según tengo ese dato, más o menos 580.000 jóvenes de ambos sexos terminan quinto de media en el Perú, todos los años. Y el 90% de esos muchachos terminan como ninis por lo menos 5 o 4 años más. Y se van acumulando, cada año se va acumulando. Y, Le llaman el bono claro, poblacional. claro. Entonces, encima pues, ha venido pues, toda esa invasión venezolana, todo ese lumpen venezolano, extranjero más que todo. Entonces, es un problema laboral tremendo. Y como se dice en términos populares, así como el ocio es madre de todo vicio, en su versión laboral el desempleo es padre de todo delito. Por lo menos los tienta el delito. Entonces, ¿qué hacer? Si somos gobierno, ¿no? Y encima sabemos que la mitad de la población está desnutrida porque de cada 100 niños de 0 a 5 años, 46 están con anemia. Y si así están los niños, ¿cómo estarán los padres? Entonces podemos asumir que la mitad de la población está desnutrida y encima con ese problema laboral de desempleo masivo. Entonces, y encima arriba la corrupción totalmente desatada. Entonces, pues, la verdad, estamos como en 1824, que era, acá solamente vale o una rebelión o una refundación. Entonces yo quería hacer la rebelión 2 veces. Ahora me voy por una refundación vía electoral. Ahora, ¿cómo planteamos solucionar esto? Mira, los cuarteles del ejército, la marina y la aviación pueden absorber, si están al tope, 600.000 muchachos todos los años. Es decir, pueden absorber tranquilamente a ese grueso poblacional de quinto de media que sale, que egresa de las universidades y no entra, que egresa de los colegios y no entra a las universidades, ¿no? Como la época de la leva. Mira, qué buena pregunta. El año
antes de caer preso, 10 años antes, se regía en el Perú el servicio militar voluntario. Todos los batallones, los cuarteles del Perú, del Ejército, la Marina y la Aviación estaban desbordantes de juventud. 600, 700 soldados en cada cuartel, efectivos completos. Ahí aprendían patriotismo, aprendían cultura física, aprendían manejo de armas, lo elemental. Ahora, desde que se implantó el servicio militar voluntario de fines de los 90, todos los cuarteles están vacíos y las prisiones están repletas de juventud. Yo vengo de ahí. Yo siempre cuento la anécdota que el último día que estuve en libertad, cuando recuperé la libertad, el alcalde de la prisión, ella es un hombre de edad, me acompañó hasta la puerta, como es el protocolo. Y al momento de caminar, porque Piedras Negras es inmenso, es una cárcel inmensa, uno se cansa hasta la puerta caminando. Nos hemos cruzado con 3, 4 camiones de limpia, repletos de juventud, de muchachos, todos encadenados, ¿no? Cadenas arriba, cadenas adelante, humillados, ¿no? Por robos nimios estaban todos, ¿sabes? Eran celulares, robos nimios. O juicios de alimentos. Eran 2 camiones de juicios de alimentos y dos camiones de robos nimios. Todos eran muchachos, 25 años el más viejo. Entonces yo me quedé impresionado. Y el director, que ya era hombre de edad, viejo, me dice: mayor, todos estos muchachos, yo no conocí un presidente honesto, a todos los ven presos. Y me puse a pensar, es un problema de seguridad nacional. No hay ni un peruano menor de 40 años, ¿no? O mayor de 40 años, o menor de 40 años que conozca un presidente honesto, todos los ven presos, suicidados. Es un problemón, porque para 2 generaciones del Perú, el delito es la norma, el delito es lo normal, la honradez es excepcional, es lo raro. Entonces, ¿qué hacer en este ambiente? ¿No? Entonces yo lo tengo claro, debe servicio militar obligatorio universal. ¿Por qué? Porque educamos a la gente. Es más, yo le meteré un año más, porque el tercer año se le da capacitación agropecuaria. ¿Por qué? Porque yo no quiero... O sea, reemplazaría al sistema educativo que estamos... No tanto, pues no, el primer educativo tenemos que implementarlo tremendamente. ¿A qué voy? Miren, todos nuestros muchachos están yéndose al exterior, a lavar carros, a taxiar, a jugársela, ¿no? A ganársela vida. Porque acá no tiene futuro, más bien acá más futuro tienen los venezolanos, porque el gobierno fujimontesínista o gobierno pro extranjero con constitución japonés se preocupa más, obviamente, más de los extranjeros que de los nacionales, porque es una constitución globalista, no es nacionalista. Entonces nosotros consideramos que tenemos 34 millones de habitantes en un país de 1 millón, casi de 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Creo que si vamos a asumir un proyecto nacional como los incas, tenemos que hacer una planificación, una redistribución demográfica y territorial, un reordenamiento territorial y una redistribución demográfica. Es imposible. Los incas regionalizaban con los suyos y descentralizaban con los mitimaes. Entonces nosotros... Los mitimaes. Los mitimaes, por supuesto. Yo me acuerdo, claro. pero no estamos en la época pues, para hacer eso. Por supuesto que estamos en una época hermosa para... Mire, hay un partido político que se llama el FREPAP. Sí. Ellos tuvieron un gran patriarca que era Ezequiel Ataucusi Gamonal. Ya murió. Fue un casi paisano mío, porque mi familia es de Parinacochas. Limita con la Unión en Arequipa. Al lado de atrás del cerro, ahí que empieza Arequipa, hay un caserío de Guarua. Ahí de ahí es Ezequiel. Hay puras antenerías incaicas. Bueno, él hizo su servicio militar en el cuartel de infantería de Arequipa, Salaberry, analfabeto. Ahí aprendió a leer. Regresó a su tierra, tocado por la Biblia, leyó, se volvió un exégeta espontáneo y bueno, creyó su congregación. Pero ¿qué es lo hermoso de Ezequiel? ¿No? Que muestra en su religión el Tahuantinsuyo y el Antiguo Testamento, el Amazú, el Amayuya y el Maqueya con la ley mosaica. Y hace una especie de mezcla de las crónicas incas con el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero ¿qué hace? Lo bonito que él hace, él llega a Lima y comienza a predicar en las barriadas. Estamos hablando de los años 50, las primeras migraciones andinas que venían, invasiones de tierra. Entonces él logra, mira lo que hace Ezequiel. Normalmente la corriente migratoria es de la sierra de los Andes a la capital, a la costa, Lima. Los cinturones de Matos Mar, los cinturones de miseria, ¿no? En el Arenal, su banderita peruana, gas lacrimógeno, ¿no? Entonces, él hace, entre todos estos desplazados, estos campesinos sin tierras, fracasados en el Edén capitalista de Lima, en el Arenal, a todos estos condenados de la tierra, estos campesinos sin tierra, los lleva en una migración masiva, tipo Mitimaes,
antisuyo. Pero A la ley, voluntariamente. entonces, voluntariamente. Entonces a mí me dijo un dirigente viejo, Jeremías Arcos, cuando yo escribía sobre, yo he escrito un libro sobre la región andina, me decía, mire mayor, antes nuestros niños, los veíamos a los niños buscar, hurgar en la basura de los arenales algo de comer. Ahora estos niños se revuelcan sobre las cosechas de yuca y plátanos allá en la Amazonía que tenemos. Entonces han desplazado 500.000 de peruanos desde los años 50, 60, 70, sin Pero- apoyo del Estado. Más bien, pero un más bien desplazamiento con oposición del voluntario, Estado. obviamente. Por eso también el aspecto religioso es importante. La religión no es necesariamente es el opio del pueblo. A veces la fe mueve montañas. Ya, depende, Tiene un pues, para qué potencial se revolucionario. usa. Tiene un potencial revolucionario si es bien empleado. Es más, Es lo que dice el filósofo Spinoza, ¿no? Utiliza la idea de Dios, de religión, para ejercer un poder, para motivos tales o cuales. claro, entonces nosotros, yo considero, si un movimiento popular desde abajo, ¿no? Humilde, lo pudo hacer y le ha solucionado la vida a 500.000 de peruanos que viven en sus polos de desarrollo que tienen en la Amazonía. Imagínense eso, hacerlo con planificación del Estado, con la mente gris, con los mejores alumnos de las principales universidades del Perú, los números 1 de cada facultad, ¿no? Entonces se hace un proyecto, porque mire, ahorita yo estoy en la selva, yo estoy en Ucayali, estoy en Madre de Dios. Ahí la densidad poblacional es un habitante por 8 o 9 kilómetros cuadrados. En la costa la densidad poblacional es 80, 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en Lima, en la región de Lima es como 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces no es que hay un exceso de población, nos falta población está mal distribuida. Está muy mal. Entonces, si nosotros queremos, estamos Mal hablando, porque el empleo está aquí, no está por claro, allá. entonces yo estoy hablando más allá de lo político, ¿ah? Este es sentido común. O sea, si un ovni se pasara sobre el Perú y dijera, mirara el país cómo está distribuido, y dijera, oh, los terrícolas que viven en este planeta, en este lugar que se llama Perú, son unos reverendos tarados, porque nunca van a poder desarrollar, sea el gobierno de derecha, de izquierda, no cacerista, teocrático, si es que no desatoran el water. ¿Cuál es el water? El centralismo limeño. Mira, este puente de miserable en la Costa Verde, la bajada de Armendáriz, color azul, que ha aguantado como 4 meses, los niños no han tenido verano porque no han podido por ahí, ha costado como 40 millones de dólares, ¿no sabía? Y usted sabe la indignación que puede causar en Manú, en Ucayali, donde la gente no hay inversión. Que 40 en Lima millones se de invierta dólares. 40 millones por un puente tan estúpido, que no sirve para nada, ¿no? Cuando allá por 1 millón la gente puede salvar miles de vidas. Entonces, a eso voy. Estamos hasta el Wii. Claro, pero- antes que voy, mira. Pero todo este voluntario, la gente que quiere ir, se le propone ciudadelas, construcciones, facilidades para que ¿A vaya. qué voy? Por ejemplo, entonces yo digo, el sueño norteamericano se ha hecho sobre el genocidio cobrizo en el Far West. Entraba Custer con el 7º de caballería, arrasaba a los Cheyennes, a los Sioux, fosas comunes de ADN cobrizo. Una vez pacificado, pacificar era arrasar poblacionalmente, ¿no? Genocidio, ya. Entonces, sobre millones de cadáveres cobrizos, pieles rojas, ¿no? Toro Sentado, Jerónimo, se ha hecho el sueño norteamericano del Far West. Entonces, una vez que se pacificaba, el Estado norteamericano trazaba una línea en determinada parte de la pradera en Arkansas o en Nevada, ¿no? O en Arizona, y todos los inmigrantes irlandeses, alemanes, que venían con sus mujeres, niños, todos eran puestos en línea, ¿no? Ya habían pasado por la Estatua de la Libertad, ya eran ciudadanos. Y el ejército ya había adelantado, ya había pacificado, ya había matado, y ya establecía lotes de 20 acres cuadrados con una señal. Y a una señal del corneta, del 7º de caballería, todos esos millares de inmigrantes venidos de Europa blanca comenzaban en sus carretas, en sus burros, a pie de caballo. El primero que llevaba una señal se apoderaba, venía el teniente del ejército norteamericano y le reconocía la propiedad, propietario. Y así esa nación fue creciendo, creciendo, venían, iban hasta llegar al Pacífico. Porque eran tierras pues, para ellos para colonizar, ¿no? No iban a traer extranjeros, entonces son norteamericanos. Entonces acá, todas nuestras tierras por colonizar, por recuperar, están en la Amazonía. Sí, pero también están habitadas por gente. No, No, hay están que- deshabitadas. no sé. A eso voy, toda nuestra cuenta, o sea que estuvieran. No, está habitado por extranjeros, por menonitas. ¿Qué voy? En Iquitos, la ciudad de Iquitos tiene 80.000 habitantes. La región tiene 120.000. O sea,
La mayoría está viviendo en la ciudad hacinados, sodomizándose, sin más proyectos de vida de la población, de los muchachos desocupados que comprarse un mototaxi en toda su vida, ¿no? Entonces no hay futuro ahí. Pero a los gringos menonitas que son por gente norteamericana de congregaciones extranjeras, el Estado peruano le ha hecho contratos de cederles lotes de 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas. Hay como 10 colonias en Ucayali y como 10 hay como 30.000, 40.000 menonitas. Estos izan la bandera norteamericana y se constituyen en Estado norteamericano y Trump los reconoce. ¿Y quién los saca? Entonces, ¿a qué voy? Que todas nuestras tierras, todas nuestras extensiones están dándose a familias extranjeras. ¿Y cómo? ¿La vas a recuperar? Totalmente. Pero, ¿Tienes o sea, problema pero con ¿usted me está insinuando que no hay que recuperar eso? No, pues Hay que reconocer. hay conflicto internacional. Pero ¿y cuál es el problema? Pero si no vamos a tener conflicto, mejor nos quedamos a jugar pulvito todo el día. Pues. Lógico, ¿no? Pero hay Lógico, ¿no? regiones que están totalmente inhabitadas también, ¿no? Mire, a lo que voy es de que el país no va a desarrollar si no desatoramos el water. Lima no puede tener 13 millones de habitantes fuera de 2 millones de extranjeros. No se puede desarrollar un país así. No, cuando nuestra densidad no tenemos las fronteras vacías. Entonces, este es un problema. Estamos viendo las guerras ahora en Ucrania, ¿no? De que el país que no siembra su papa se va a morir. Hay que pensar en la soberanía alimentaria. Entonces, ahorita como estamos, miren, la luz ahorita me han dicho que la tiene ahorita, hace poco es noticia que la tiene una empresa chilena acá en Lima. Antes la tenía una china en Huacho. Mire, en la guerra del 79, en enero del 81 el ejército chileno ocupó Lima. Estuvo 27 meses ocupando Lima, casi 3 años. Y la guerra continuó. Y se iba al 4.º año. Los chilenos han firmado desesperados la paz. Venía el Cholo Cáceres con su cuarto ejército de la Breña, más fuerte que los 3 anteriores. ¿Y por qué aguantó? Ningún país puede aguantar una guerra con su capital ocupada 3 años. ¿Por qué en 1881-84 el Perú aguantó la guerra 3 años y quería seguir guerreando? Porque en ese tiempo Lima tenía tanta población como Cusco, tanta población como Ayacucho, tanta población como Cajamarca. Entonces el país seguía andando. Es más, he leído los índices económicos de la guerra. Pero económicamente la guerra terminó en 1884, en 1895 la producción prácticamente ya se había estabilizado. Porque hubo regiones donde los chinos entraban y el país seguía andando normal, porque estaba descentralizado. Ahora, hasta militarmente, estamos a merced del enemigo. Nos cortan la luz y el agua, hay que capitular. Hasta por seguridad nacional. Entonces, no podemos tener la densidad demográfica que tiene Lima si queremos desarrollar. Ahora, si no queremos desarrollar, bueno, hagamos más subterráneos, más puentes, más trébolos, más coches, ¿no? Que no sirve para nada. Los científicos quieren más bien invertir en conocimiento para generar productos nuevos de alto valor agregado y exportar y traer. Sí, claro. Necesitamos una política educativa universitaria. Pero para mí eso va paralelo a la redistribución demográfica de la población. Y voy a seguir. ¿Cuál es mi proyecto? Yo digo, primero, de que ahorita, así la situación como está en el Perú, si yo importo un celular, aumenta el PBI. Pero si tengo un hijo, el PBI nacional disminuye. Porque cada peruano, si dividimos la deuda externa entre los 34 millones de peruanos, a cada peruano nos corresponde más o menos una deuda de 800, 900 dólares, casi $1.000. Desde el niñito que está en el vientre de la madre, ya es un moroso, ¿no? Ya nacimos morosos. Entonces yo digo, ¿no? Esta población nuestra, ¿no? Y está recontra mal distribuida. ¿Cómo garantizamos como Estado que cada nacimiento nuevo implique no un futuro desocupado que nos haga bajar el PIB, sino un futuro productor? Entonces, yo creo de que nuestro potencial está no en la costa, está en la selva. Hay un político que habló, en la época de los TLC yo escuché un político, yo estaba en la, no me acuerdo, pero habló de un término que me gustó, el TLC para adentro. ¿No? O sea, nuestro futuro como país no lo veo yo fuera de las fronteras, yo lo veo dentro de nuestras fronteras, el despegue nacional. Entonces, si soy Estado nacional, para mí es importante balancear nuestra población. Nuestras 3 regiones amazónicas, que son el 60% de la población, no puede albergar el 5% de la población. A eso voy. Entonces tiene que haber una redistribución. Okay, bueno, tenemos que hacer una emigración masiva, ¿no? Con todo el aparato estatal.
Entonces a mí me gustaría saber cuántos millones de hectáreas hay en la frontera con Brasil, donde están los no contactados, en la cordillera del Cóndor. ¿A cuántas parejas de muchachos salió de la universidad, él con su mujer? Yo lo di sus 4 o 5 hectáreas, así como la familia Ingalls en Estados Unidos. La familia Ingalls es capitalismo popular, van avanzando, el ejército ya despejó el terreno, se hace un capitalismo popular. Entonces el Estado tiene que incentivar eso. No hay nada que invertir en Lima, no hay nada que invertir en Lima, todo hay que invertirlo fuera de Lima. Esa es mi posición. Muy bien, ahora el tema que nosotros vemos en el grupo de ciencia y tecnología, que sin ciencia, sin educación, Totalmente de acuerdo. ¿cuáles son los planes? Claro. Por ejemplo, los maestros que terminan ganando una miseria. Mira, es justamente. El profesor de la uni se jubila y termina con 800 soles al mes, mientras que ustedes, los militares, por ejemplo, terminan con una cédula viva. Hay una gran diferencia ahí, ¿no? Cierto, eso es cierto, eso es cierto. ¿No? Mira, soy consciente que el problema de la educación peruana para mí es un problema tripartito de proteínas, currículas y salarios, ¿no? Proteínas porque un alumnado desnutrido supongo que se duerme a la segunda hora de clase. Hablar, sí. Es decir, no, entonces ¿qué pasa? Hasta los profesores Hasta por eso, imagínense. Entonces todo arranca desde la educación inicial. Entonces, a lo que voy, entonces tiene que haber soberanía alimentaria para eso, ¿no? Recuperar el agro, la pesca de consumo humano, el agro de consumo humano, hay que reordenar todo. Prioridad, proteínas para nuestro pueblo. Esa es la prioridad. Ahora, aún así seguimos trabajando en la educación. Entonces yo creo que en cuanto a currículas, ¿no? Yo creo de que, por ejemplo, la educación escolar, ¿no? Es ya público de que desde que el Fujimorato entró al gobierno, como es una constitución pro extranjera, contra la identidad nacional no le conviene que el pueblo peruano tenga memoria. Entonces, bajo esa consigna de dominación, es que de la currícula escolar se borró el curso de Historia del Perú, de Geografía del Perú, Educación Cívica y muchos cursos que eran elementales antes, cuando hemos ido nosotros colegiales, ahora ya no existe. Y lo triste es que los padres ni siquiera revisan la libreta de los hijos, porque muy pocos padres saben eso, ¿no? De ahí la cuestión de salarial de los maestros, de los profesores. Entonces, ¿tienen bajo salario? ¿No vienen buenos, pues? Por supuesto, por supuesto. Entonces, pero más que todo, yo creo de que estuve viendo hace como un mes, ¿no? Me estuve pudiendo revisar en las redes sociales cuántos premios Nobel habían habido en ciencias, ¿no? No en literatura. Ciencias, porque las ciencias son las que inventan las cosas, pues, ¿no? Los que inventan las cosas son los científicos. Entonces me puse a ver nada más ciencia, física, química, ¿no? Me quedé asombrado que el 90% son apellidos anglosajones, alemanes, judíos, eslavos, y un 9.9% son asiáticos, hindús y una pizquita de latinos. Creo que el último premio Nobel latino fue un español, Ramón y Cajal, que descubrió las neuronas, el sistema neuronal, hace como 80 años. Después todos son anglosajones, universidades que votan premios Nobel, Yale, Berkeley, ¿no? Y son universidades milenarias. Yo no sabía que Oxford tenía más de 1000 años. Fue creada en el año 900, creo, por un rey inglés. No sabía que la Universidad de la Sorbona tenía como 900 años. Fue creada, creo que por Carlomagno. O sea, son milenarias, universidades milenarias, ¿no? Y después me puse a ver también el récord de patentes. ¿Cuántas patentes hay en IDECOPI y cuántas patentes vota solamente el Estado de California? No creo que haya 1.000.000 contra 1000. Entonces, después de pensar, caray, yo me siento que hay una separación ya, quizás, ojalá no inalcanzable. Entonces quizás hay que sentarnos, ¿cuál es el rol del país, de nuestro Perú, en el concierto global? Ser cocinero, ser chef, como ese rol nos han asignado, porque los científicos son los japoneses, ¿no? Los guerreros son los ingleses, pero nosotros somos los cocineros del mundo global. Entonces me parece que debemos romper ese esquema, ¿no? Y ahí, por supuesto, asignarle un presupuesto multimillonario a la educación. Eso yo estoy convencido. Para mí eso está clarísimo. Mayor educación. Sí. Muy bien, ahora el modelo chino, que ahora está pues en competencia tremenda con Estados Unidos, ¿cuál será la relación de Perú con China y Estados Unidos en este momento en que todo está movido, están en guerra? Sí, claro. ¿Se hay que aliarse con uno o cómo?
Mire, yo tengo la teoría del tejón. El ¿Del tejón qué? es el tejón. El tejón es un animalito que vive en la sabana africana, que es del porte de un perro boxer. No, no pesará más de 20 kilos, 18 kilos. Pero es su ferocidad tal que se hace respetar por las fieras, el león, el leopardo, ¿no? Porque el león no quiere que le arranquen la uña del dedo meñique. Y el tejón es tan feroz que se va a comer la uña del dedo meñique, entonces mejor el león lo deja pasar. Va a comer cervatos, no venados, ¿no? Entonces, a mí me parece un país que cumple con el rol de tejón, que ahí es respetado por su patriotismo, por su preparación, su ejército, todo, es Suiza. Suiza fue respetado, es un país que es del porte del departamento de Lima, pero fue respetado por Napoleón y por Hitler, ¿no? Entonces, tú me preguntas si somos un gobierno nacionalista, ¿cómo actuaríamos entre dos gigantes, ¿no? Entre el tigre de Bengala, que es China, y el león africano, que es Estados Unidos? Tenemos que actuar El águila. como el tejón, tenemos que actuar como el tejón, hacernos respetar. Entonces, ¿cómo nos hacemos respetar? ¿No? Ese es el problema. Pero para empezar, yo creo que si no tenemos identidad nacional, es muy difícil que nos hagamos respetar. No nos respetamos a nosotros mismos. Lógico. Entonces, el problema es la identidad. Entonces, en eso justamente estamos nosotros. Pero lo que te puedo decir es de que tampoco somos creadores de la pólvora, porque una situación similar la pasó hace medio siglo un gobierno peruano que entró al gobierno por golpe de Estado y que era nacionalista, de un tal Juan Velasco Alvarado, ¿no? Era la época de la Guerra Fría, ¿no? En esa época los militares hacían revoluciones nacionalistas. Estaba Perón en Argentina, Torrijos. estaba Torrijos de Panamá, estaba Abdel Nasser en Egipto, que había nacionalizado el canal de Suez, estaba Velasco en el Perú, ¿no? Entonces había opciones nacionalistas. Estos gobiernos, en el caso de Velasco, tiene que torear entre el tigre de Bengala y el oso polar, entre Estados Unidos. Pinochet también, ¿eh? Claro. Entonces, y justamente se forma el grupo de los no alineados. Y su equivalente 50 años después serían los BRICS. Entonces, si nosotros somos gobierno, queremos un plan de gobierno de desarrollo, fronteras vivas, obviamente ya hemos fusilado presidentes, ya estamos en otra realidad, en otro proceso psicológico, estamos haciendo fronteras vivas, una revolución educativa, todo. Obviamente tenemos que también ver, ¿no?, la cuestión geopolítica externa, ¿no? De ahí tenemos Chancay. Ya está Chancay. Está Chancay, ¿no? está China. Está Chancay. Y China teóricamente es el Partido Comunista Chino que está a cargo del Estado chino, pero de fronteras para afuera estos son capitalistas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar Chancay, porque ahorita Chancay como está, hay un déficit de soberanía, porque obviamente un gobierno tan incompetente como el actual no tiene noción de geopolítica, ¿no? Entonces ahí los dueños de Chancay no es el Estado peruano, es el consorcio Glencore que tiene, con Cosco Shipping. Cosco Shipping tiene 2/3 de la propiedad y el consorcio Glencore, que su testaferro es una minera antamina, creo, ¿no? Pero el consorcio Glencore es, al último, usted ve quién es la propietaria de ese consorcio, son el banco, el Citibank, el JP Morgan, o sea, la banca mundial. Entonces hay dos gigantes que están allá en Chancay. Y el Estado Nacional solamente la ve pasar, estamos de testigos. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud ya no en un gobierno colonial como el actual, sino un gobierno nacional? Tenemos que haber problemas, tenemos que poner nuevas reglas de juego con el Estado Nacional soberano, porque ese contrato de Chancay se ha efectuado bajo los auspicios de la Constitución de Fujimori y Montesinos. Y nuestra posición, puesto que nos hemos sublevado 2 veces contra esa Constitución, con Fujimori y con Toledo, es desconocer, no derogar, desconocer. Porque si derogamos somos cómplices, estamos reconociendo. Tenemos que desconocer y tentarnos nuevamente, y va a haber un problemón. Y ahí tenemos que discutir el porcentaje de soberanía del Estado Nacional y el porcentaje de ganancia del uso de ese puerto del Estado Nacional, que tiene que ser altísimo más de la bicoca que hay ahorita. Entonces esa es nuestra posición. Obviamente, esa es la posición política. Obviamente tenemos que tener un equipo técnico, ¿no? Porque yo no soy un técnico. Pero ¿no? China ha avanzado tanto con investigación de laboratorio, nuevos inventos. Podemos transar, cambio de tecnología, hay tantas cosas, pero la filosofía es a favor de la población peruana. ¿Nuevos laboratorios en la UNI, por ejemplo, que está un poco pobre?
Totalmente se puede hacer eso. Ahora yo te digo una cosa, en el Perú plata sobra. Sino que se Plata la tiran sobra. todo. Yo estoy convencido que en el Perú, mira, ¿cómo no va a ¿Dónde está sobrar la dinero acá? Se la tiran, pues, mira. Si somos el quinto productor en oro, somos el segundo productor en plata, creo que somos el cuarto productor en zinc. Toda la tabla periódica estamos en el top 10. Entonces, Tenemos ¿cómo? tierras Entonces, el problema raras. es que hasta la moneda debería ser de oro. O sea, está ¿No? mal distribuida. Estamos en un libre saqueo. ¿No? Es un libre saqueo. Entonces eso no ha cambiado desde el eslogan en la isla del gallo, ¿no? Al sur a ser ricos. Entonces yo lo tengo claro. Entonces, simplemente ese libre saqueo se va modernizando constantemente y le cambian los nombres. Entonces ahora, ¿no? Nos dicen que es democracia. Nos dicen que estamos en un sistema democrático, pero para mí este es un sistema timocrático. Y que acá la democracia es ficticia, es una pantomima, es una fachada, constituida por un presidente de turno, con su primera dama, que normalmente es su primera compinche. Estamos hablando de Leán Carr con Toledo, Nadine con Ollanta, todo puedo seguir, ¿no? Con un congreso que son 130 mamíferos, como yo les digo, y que ya tienen harto al pueblo peruano con sus escándalos y con sus robos, ¿no? Y tenemos un poder judicial que, a mi entender, son delincuentes que están al mando ahí. Entonces, para mí, esto nos hace creer a los peruanos que estamos en una democracia. No hay Y nos enervamos. No, no hay democracia, porque para mí los que están gobernando el Perú, para mí, desde el 5 de abril del 92 principalmente, es el piloto automático. El piloto automático tiene nombre y apellido. Antes se llamaba Richard Webb, estaba 20 años hasta que se moría. Ahora lo releva Julio Velarde hasta que se muera seguramente. ¿No? Y otros. Entonces, estos BCR, estos tratan la política económica, la política monetaria, directamente con los organismos financieros internacionales, llámese el Pero FMI, el todos Banco Mundial, aplauden el a BID. Julio Velarde, que tiene todo. No, todos, claro, toda la prensa del Grupo del Comercio, claro, recontraplaude. Toda la televisión vinculada al Grupo del Comercio, 2, 4, 5, todos los cuyos broadcasters desfilaron por la salita del 5 que tienen su torre de millones de dólares, claro, ellos lo aplauden a rabiar de manera unánime. Pero ellos no son la población, ellos no son la opinión pública. Ellos son simplemente locutores, ¿no? Que de una manera para mí legítima fungen de líderes de opinión. Claro, lo que hace el Banco Central de Reserva es poner los números más o menos aceptables, pero ¿cómo está comiendo el pueblo? ¿Se alimenta bien? La proteína que te las cifras son contundentes. Porque mira, acabo de ver que Milei, que dice que tiene todas las cifras, está muy bien, pero la gente come mucho menos carne que antes. O sea que una cosa son los números y otra cosa es el estómago. Lógico, ¿no? Mira, hace poco estuve con mi hermano Alexis, él venía de Rusia, y me dice... Alexis, hace tiempo que no hablamos de él, ¿ah? Bueno, no tiene buenas referencias, pero bueno. Bueno, estuve en Rusia y me interesó el dato que me dio. Le pregunté cómo se siente la guerra con Ucrania. Entonces me dice, mira, ahorita Rusia es el país más grande del globo terráqueo, es casi del porte de toda Sudamérica. ¿No? Casi del porte de toda Sudamérica. Entonces, pero solamente tiene 150 millones de habitantes. Estados Unidos es la quinta parte de Rusia, pero tiene 3 veces más población. Entonces, en Rusia ellos ven que hay un problema demográfico, ¿no? Es un habitante por cada 20 kilómetros cuadrados. Es un país casi despoblado. Entonces ellos se han dado cuenta que hay que incentivar los nacimientos. Y están incentivando el nacimiento de las rusas. Y por cada ruso nace le da el Estado $1.000, ¿no? Y encima le dice, señor, usted tiene un hijo más, hay que ampliar la casa, hay que hacer 2 cuartos más. Y el Estado le da... Hay un incentivo. Entonces, a lo que voy, ¿qué me dijo mi hermano? Mira, lo que pasa es que en el pueblo ruso tú ves que la población cierra filas con Putin porque ven que el beneficio llega a su casa. O sea, estamos bien, ellos ven, sí, efectivamente, el Rusia está creciendo 5%, mi casa está creciendo 5%. Nosotros estamos creciendo en la época de los 90, 2000, estamos creciendo al 8%, al 7%, ya vamos a entrar al OCDE. Pero yo pregunto, ¿y quién se llevó mi 8%? Porque nadie ve ese 8%. Entonces, todo es en el papel. Lo que están creciendo son las mineras, o sea, lo que crece es el libre saqueo. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre eso, yo digo, yo me pongo como en la historia, me pongo como un indio mitayo del Potosí, del siglo XVII, que el minero español me dice, oye, indio mitayo del Potosí.
La minera del Potosí es la primera exportadora de lingotes de plata para Carlos Quintas. Tú debes sentir orgulloso porque estamos creciendo. Yo pienso, oye, puta, mejor que venga un Illapa, que Pachacama mande un Illapa y destroce esa mina y que no salga ni un solo gramo hasta que haya un gobierno de Tupac Amaru, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Entonces, Ok, lo que entonces, están haciendo es el saqueo. A ver si he comprendido bien. Muerte a los delincuentes, redistribución. Empezando por el poder, por la cima del poder Por en los los mayores. tres. Empezando por la presidencia de la República. Bueno, Es que mira, no, ya entendí, ya es que la principal escuela de moralidad de un pueblo no es tanto la parroquia o el colegio, es el ejemplo del gobernante. Ya. Por supuesto. Ya luego, redistribución de la población en función de los territorios libres, pero algunos invadidos, Una retribución demográfica demográfica. del país y un reordenamiento territorial. Eso, considerando las cuencas, etcétera, ¿no? Por supuesto. Luego tenemos la... Pero para eso tiene la que haber absorción. inversión, tiene que haber, por ejemplo, yo digo, pues tiene que haber proyectos de desarrollo. Si vamos a, Sí, claro, vamos a ellos pedir tienen que que primero ser preparados, enseñados, educados que para nuestros hacerse jóvenes, cargo. que nuestros jóvenes, en vez que estén pugnando como proyecto de vida, tener un mototaxi en toda su vida, ¿no? Y tener hijos no reconocidos, juicios de alimentos, porque es la norma ya. Entonces, queremos dar un proyecto de vida, darle sus tierras. Entonces, para nosotros el gran filtro es el servicio militar. Porque Claro, antiguamente... en el servicio se le va a entrenar también Ahora, para antiguamente ocupar en la estos ley de lugares. servicio militar, que se estableció en el gobierno de Velasco, contemplaba que al término del servicio militar, el licenciado, el reservista, podía hacerse acreedor, si él lo deseaba, a que el Estado le entregara tierras en la zona de frontera. Así como en la antigua Roma el César le entregaba a sus legionarios tierras después de su servicio, como parte de la seguridad del imperio, como fronteras vivas, ¿no? Jóvenes que saben el uso de armas y a la vez son agricultores y tienen su familia ahí. Entonces el Estado tiene que darles esas facilidades a sus ex soldados. Para eso los prepara un año más. Si quieren un año más, los preparamos en agricultura, forestería, para que sepan cómo lucharla. Y vayan a ocupar el entonces territorio. tiene que haber comisiones de las universidades, porque tiene que haber polos de desarrollo, tiene que haber maestros, tiene que haber psicólogos, tiene que haber ingenieros forestales, ingenieros agrícolas, tiene que haber seguridad, tiene que haber cuartel, tiene que haber colegios, tiene que haber pueblos. Así como Brasil creó Brasil en la Amazonía, tenemos que crear 1000 Brasilias en la zona de frontera. Y toda esta población que está en los arenales hacinadas, prostituyéndose, sodomizándose, luchando a quien asaltar con algún venezolano, le damos un futuro de vida. Entonces ya no va a nacer un futuro reproductor, un futuro lumpen humano, vamos a tener un futuro ciudadano, un futuro productor. ¿Dónde? Donde no hay peruanos, donde no hay peruanos, en la Amazonía, y hay gringos ahí, a esos gringos tenemos que sacarlos. Perfecto, ya, muy bien, Totalmente. ya entendí eso. Pero ahora, educación, más apoyo a la educación, Totalmente. a la investigación. Y respecto a las potencias, utilizar la técnica de la... ¿cómo le llaman? No, el ejemplo del tejón. Del tejón. El tejón. Para La defendernos. soberanía. Siendo pequeños podemos defendernos, pero uno se defiende produciendo cosas nuevas, que eso viene de la educación, la ciencia y Por la supuesto, tecnología. por supuesto. Mire, yo estaba pensando, mire, por ejemplo, esta cuestión de la alimentación. Porque para mí es el principal problema de la alimentación de nuestros niños. En los A colegios... propósito, dice que se está exportando cualquier cantidad de alimentos al exterior. Digo, ¿De qué pero nos ¿por qué sirve? se exporta tanto si a nosotros nos falta? Eso es estúpido. Somos, desde los años 60, la primera potencia exportadora de harina de pescado, desde la época de Banquero Rossi. Y no hemos parado. Entonces no yo digo, y comemos tenemos la pescado. 50 de la población. Y mire, y tenemos la mitad de la población desnutrida, los niños. Y mire lo estúpido que es la situación del país. Somos el país que nos vanagloriamos que comemos rico. Mi mujer come rico, pero mis hijos están desnutridos. ¿Cómo se explica eso? ¿No? Entonces yo pienso que hay que pensar si en verdad comemos rico. Yo creo que no comemos rico, yo pienso que estamos comiendo mal. Estamos Comemos comiendo mal, recontra ¿no? mal. Claro. Comemos caro y mal. Pero ¿cómo están nuestros niños? Pues, ¿cómo me explicas eso? ¿Qué cuadro me vas a sacar? ¿Qué barajo que me vas a sacar? ¿No? Eso es lo que yo siempre señalo en nuestro programa. A ver, el resultado de la política de muchos años, tal vez siglos, se refleja en el estado de salud y físico de los peruanos. Entonces somos flaquitos, bajitos, salvo algunos que se han alimentado bien. Pero mira, te voy a decir una cosa. No, Mira, pero- qué buena pregunta que has hecho. Porque Qué mira, buen- ve, te voy a decir algo interesante que a mí francamente me dice mucho. Cuando voy a mi pueblo, que es Salpo, a 3.750 metros sobre el nivel del mar, Ya, yo nací allí, ya. pero bajé a Chimbote, estuve en Chimbote, me alimenté más o menos mal,
y subí a la sierra allí 3 años. Pero cuando regreso, mis compañeros de mi promoción, que son de mi mismo pueblo como yo, del mismo lugar, me llegan aquí al hombro, Ya su madre. porque se alimentan de papa y trigo nada más. Mira, Y acá en la mira. costa se alimenta un poquito Totalmente, mejor. tienes total la razón, coincido O sea, contigo. tiene que ver con la alimentación. Claro, sí, sí, Entonces, no me digan que estamos creciendo, que los números, que la inflación. Simplemente la política se mide en el estado físico y de salud de los Claro. peruanos. Ahora mira, yo estuve haciendo como militar un estudio sobre el choque que hubo en 1532 entre la caballería y artillería española contra la infantería india de Atahualpa, ¿no? Y para desbaratar ese mito de que en 5 minutos el Tahuantinsuyo cayó. La guerra duró 40 años, hasta los incas de Vilcamá. Pero la antihistoria que nos den para complejarnos que en 5 minutos nos derrotaron. Entonces, ese es un falso dato. Entonces me puse a ver cómo era la infantería española, cuáles eran sus armas. Y me fui al Museo de Oro, acá en Monterrico. Ah, claro. Sí, sí. De Malpica. Sí, el museo de Mujica Gallo creo que es. Ah, Mujica, Ya, sí, perdón. entonces ese Museo de Oro en verdad debería llamarse Museo de Armas. Yo invito a la población peruana que lo vaya a visitar. Porque están todas las armas de la conquista, las armaduras, ¿no? Cientos de armaduras. eran pequeños, Para los hombres, armaduras para los caballos, porque el español venía también, el caballo venía acorazado, ¿no? ¿No? Los arcabuces, todo, y aparte el oro, ¿no? Entonces, le pedí, hace como 25 años, antes de caer preso por el andahuaylazo, le pedí al dueño, al administrador de ese museo, que yo estaba haciendo un trabajo y que para mí era importante ponerme la armadura, ¿no? Para saber cómo se podía maniobrar en ese tiempo. Ponte una armadura, pesa 30 kilos. Muy pequeñas. No, lógico, ¿no? Entonces me di cuenta que eran así muy pequeñas. Claro. Eran demasiado, no podía entrar una armadura. Yo soy de talla mediana, ¿no? Entonces, Claro, y cuando tú vas a una universidad europea de la Edad Media, las carpetas de las universidades que están allí parecen de kindergarten. así, ¿no? Son pequeñitos. El propio Carlos Magno medía Ya, 1,50 m. ya, ahora estuve leyendo también crónicas. Porque comían justamente pan. Entonces estaba leyendo crónicas y unas crónicas en que sostenían que Pizarro era más bajo que Atahualpa. ¿Estás seguro? ¿No? ¿No? Entonces, ahora, de 500 años después, los descendientes de los quienes usaron esas armaduras hace 500 años que eran chiquitos, ahora son grandes. Claro. Porque han comido bien, han acaparado las proteínas. Claro. Y los incas, o los descendientes de los incas, ahora hemos bajado la talla porque hemos sido despojados de proteínas generacionalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Recuperarla simplemente. Para eso tenemos que tener la soberanía alimentaria. Hay que hacer una segunda reforma agraria, prioridad. Pero espera, ahí Agricultura la de reforma consumo. agraria dicen que más bien bajó la producción con Velasco. Eso dicen los enemigos de Velasco, que hasta ahora gobierna, ¿no? Entonces, lo que te voy es de que acá yo veo la agroexportación. Oh, el Perú es agroexportador. Para mí la agroexportación no sirve para nada en un país de desnutridos. No agroexportemos nada. Porque esa agroexportación es para... ¿Qué produce? Esa agricultura que traen los chilenos, los extranjeros en Ica, en Arequipa, acaparan los proyectos de irrigación para sembrar espárragos que en el Perú nadie come. A mí no me gustan los espárragos, ¿no? No veo en el mercado de espárragos. Los espárragos se van todos afuera y acá queda solamente un ripio. Y enriquece a 5 o 6 empresarios de manera extranjeras que paran pagándole su jornal de miseria a miles de gente que pone solamente mano de obra. Por eso hay esas paralizaciones del barrio chino en Nazca, la gente está encabritada. Entonces, encima la gente es desnutrida. Bueno sea que esa agricultura sea para el mercado local, no es para el mercado local. Entonces, según un gobierno nuestro, que sabemos que estamos desnutridos generacionalmente, se acabó la agroexportación, todo es agro de consumo humano. Y también la pesca, la harina de pescado, no, cerramos la harina de pescado, todo se venga para acá, todo consumo humano. Entonces, encima, esos 20, 30 dineros de pescado que tiene el Perú, por ahí se va la mitad de la droga. Yo lo sé porque estoy preso con los principales narcotraficantes ahí en Piedras Gordas, 18 años, me las sé todas. Perfecto, bueno, ahora, para llegar al poder tienes que tener alianzas. Me dice que estás con Juntos por el Perú, pero ahí te han visto con una mentalidad dictatorial, yo voy a ser el candidato. ¿No crees tú en la democracia? No creo en la democracia. No, me parece una falacia. Nos han estupidizado con esa falacia al hacernos creer que democracia es igual a elecciones, que democracia es igual a OMPE,
que democracia es igual a papelito manda, que democracia es igual a planillón falso. Para mí eso no es democracia. Bueno, Y- lo que estamos viendo, efectivamente, claro. se ha elegido a unos 130 Claro. congresistas Ya, que mira, hacen lo que se les pega la gana contra todos. Lógico. Claro, esta es una timocracia, es democracia de los timadores. Yo siempre me voy a los clásicos, pues yo siempre leo y no me voy a lo que me dicen, sino me voy a las fuentes. Y la fuente digamos, de la política es la República de Platón. Y ahí se explica el origen de la democracia. Y democracia no el es gobierno como... de los sabios. Claro, y democracia no es como comúnmente se cree que es igual a elecciones, no, es sorteo. Sorteo. En Atenas los principales cargos de gobierno eran por sorteo porque todos eran iguales. Solón, Sócrates, todos eran filósofos, eran aristocracia, todos tenían 800 esclavos. Entonces, obviamente esos 800 esclavos no votaban. La democracia era entre los patrones, entre iguales. O en todo caso, entonces por eso era sorteo, ¿no? Porque todos somos iguales. En todo caso, no puede haber democracia si no hay igualdad social. Es imposible. Solamente poder un simulacro que es lo que existe acá. Entonces, si hubiera democracia, elecciones, entonces Jesucristo fue crucificado democráticamente. Y todavía con ratificación, en segunda vuelta también, si uno le viene el Evangelio, ¿no? Entonces, yo digo, si yo quiero ir a Coracora, que es la tierra de mis ancestros, yo no hago elecciones, yo pregunto quién conoce Coracora. O sea, yo pienso que los gobernantes del Incario, las grandes culturas, el que gobierna es el que conoces, es el gobierno de los conocedores, es el gobierno de los sabios, el gobierno de los filósofos, a eso yo voy. Entonces, para mí ese es el principal gobierno, ¿no? Y pienso que eso hizo al Perú grande en la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Y creo que justamente no ha habido peor vergüenza republicana justamente en esta cuestión que se llama democracia. Y te puedo decir también con conocimiento de la historia que en este simulacro, que es esta republiqueta fujiconstitucional y la vacatista, las democracias son más sangrientas que las dictaduras, ¿no? Mira al demócrata Belaúnde, al demócrata García, tuvieron más muertos que el dictador Fujimori en 10 años, ellos en 5 años. Mira nomás las cifras de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y puede decir que las dictaduras... Bueno, pero de todas maneras vas a someterte a la democracia, la democracia bueno, es la que tenemos. es que justamente es lo que dije al Porque salir la de la palabra cárcel, que claro. tú A me esto dices, decía, justo, la gente va a decir, sí. caray, este no es demócrata, yo soy democrático, quiero que mi voto valga algo. Vas a perder, ¿ah? No, mira, es que yo tampoco, a mí me encanta caerle bien a la gente, pero más me encanta decir la verdad. Es lógico, entonces tampoco estoy rogando votos, ¿ah? ¿No? O sea, entonces, yo tengo mi discurso es único y lo he mantenido y bueno, yo quisiera que el pueblo peruano vote por mí, pero tampoco los voy a obligar, hay otras opciones que para mí son antinacionales. Entonces para mí la cuestión se divide entre globalistas y nacionalistas, Ok, no estás tanto con entre derechas y Juntos por el izquierdas. Perú, ¿quién más? Mira, con Juntos por el Perú no es una relación de ahorita, porque ya cuando teníamos la inscripción en Antauro, ya habíamos planificado hacer un bloque, Ya. no con otros partidos. Entonces ya estábamos empezando con Juntos por el Perú. Entonces, ya a raíz que nos despojaron de la inscripción leguleyamente, abusivamente, que es otro cantar, es que hemos acelerado ese proceso. Entonces, en ese proceso, ya que no podemos hacer una alianza con dos partidos inscritos porque nos han quitado la inscripción, entonces estamos haciendo una coalición en el cual yo entro a Juntos por el Perú siempre y cuando ya está acordado, esta organización política es una organización hermana, ¿no? Va a hacer cambios administrativos internos que son permitidos en cualquier partido. Sí, eso lo hemos escuchado ya. Claro, entonces van a cambiar de nombre, Sí. Van a cambiar de símbolo y Pero eso adoptan... el partido Antauro. Entonces ya es Juntos con Antauro. Hubo un nombre, pero quizás como mi nombre es hereje para el Jurado Nacional de Elecciones, quizás han querido que me llame Juan, Jesús, No, está bien, Pedro, pero me llamo Antauro. La gente puede decir, este es un autócrata. No la gente, lo puede decir el periodista, Ya. ¿no? Llámese Mónica Delta, Jaime Altaos, ¿no? Esos que están en el locutor, están de 40 años de locutores y que se creen dueños del Perú. Claro. Periodista. No, pero para mí son el problema del Perú también, porque dicen que son periodistas, son políticos, hablan todo el día de política, durante 40 años seguidos. Y no le han ganado a nadie, solamente han ganado un casting. Tú me estás invitando a tu programa porque algo habré hecho. Me he hecho 2 rebeliones, me costó mi casa. Este programa está invitando a todos los que quieran explicar a los científicos. Ya. su Pero programa. bueno, pero en el caso mío a mí me invitan por algo que he hecho, ¿no? Claro. Algo que me ha costado y que seguramente interesa a algunos peruanos. Así es. Y me ha costado el pellejo, me ha costado mi pellejo. Pero la yo pregunto, cárcel por también. ejemplo, el señor Jaime Altaus,
Cuando yo hice el Andahuaylazo, ya era viejo, ya tenía como 20 años en la televisión, ya tiene como 40 y sigo opinando todos los días y solamente he ganado un casting. Igual poder, y cada canal de televisión abierta tiene su líder de opinión, 40 años, y es un político que dice que es periodista. Y son partidos políticos, han desplazado a la partidocracia clásica. El Canal 4 es un partido político que tiene más poder que la bancada de Juntos por el Perú. El Canal 2 es un partido político, ¿no?, que tiene más poder que la bancada de Somos Perú. El Canal Willy es un partido político que hasta tiene su candidato presidencial, creo que es Philip Butler, ¿no? Y yo te puedo decir... Y Carlos Álvarez. Claro, y tienen su secretario de organización, que seguramente el homosexual Beto Ortiz, tiene Bueno, un pero secretario de propaganda. te preguntaba con quiénes. Claro. Juntos por el Perú. Ah, ya. Y Pedro Castillo. A Pedro Castillo Tiene, justamente... aparentemente dicen que el pueblo votaría por Pedro Castillo también. Claro, claro. Mira, ¿Qué le dices a la gente que sigue a Pedro Castillo? bueno, que hay que apoyar a Pedro Castillo, por supuesto. Mira, yo creo que acá las dos corrientes de cambio en el Perú son el nacionalismo y la izquierda, ¿no? Creo que por las corrientes de derecha solamente nuestro futuro es seguir siendo globo colonia, ¿no? Si queremos emanciparnos de esta situación subordinada históricamente, adversa al pueblo peruano, se tiene que romper. Y las únicas corrientes de ruptura son la izquierda y el nacionalismo. Entonces, la gran desgracia del pueblo peruano es que, si bien es cierto, han llegado al poder la izquierda y el nacionalismo ha llegado dos veces. Primero por golpe de Estado, con Velasco. Hizo cambios estructurales. Un proyecto nacional que fue traicionado y frustrado. 7 años. 50 años después, o 40 años después, llegó el nacionalismo por vía electoral con Ollanta. Traicionó al toque con la hoja de ruta y a mí me mandó a la base naval, 18 años. Y a los científicos también los votó por la borda, prometió el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la carrera de investigador. Bueno, entró Vargas Llosa y cambió todo, y a los xenocastristas nos mandó a la base naval. Ya. O sea, eso se llama, pasó, pues, ya. Yo he pasado de la furia a la ira, lo tomo filosóficamente, porque yo me comí la cana. Y todo mi partido se comió la cana, hasta yo perdí a mi hijo estando preso. Salimos como llagas en el corazón, como se dice. Entonces, después, 10 años, 15 años después, llega la izquierda al poder por vez primera, por vía electoral. Y también la guanea, por ineptitud. La desgracia nacional, mira todo lo que sea. Ahora haremos otro intento, yo saliendo de la cárcel. Entonces, tú me has hablado de Pedro Castillo, claro. Justamente en esta coalición que se está haciendo, ¿no?, también tienen espacio los castillistas, por supuesto que lo tienen, porque se trata de un enemigo común. Un enemigo común que es necesario derrotarlo de manera unida. Eso lo tengo que yo claro. Muy bien. Entonces estamos ya ahora, amigos, ha sido Antauro Humala, el mayor, que es vamos a decir, un revolucionario con mucha convicción. Lo hemos invitado para que explique a nuestros seguidores, que son ya 77,000, pero sobre todo aquellos que tienen ese espíritu crítico, científico, tecnológico, que creen que para salir de la pobreza y la situación que nos encontramos, necesita conocimiento, investigación, ciencia y tecnología. El mayor Antauro Humala, en alguna oportunidad, hace ya mucho tiempo, me envió un manuscrito con su puño y letra, diciéndome que él estaba por la ciencia y la tecnología. Cierto. ¿Es cierto ese manuscrito? Sí, totalmente, totalmente cierto, sí me acuerdo. Con tu señora, tu compañera de esa época. Sí. ¿Cómo te nació esa idea de escribirnos esa carta? Bueno, es que mira, como soy un amante de la historia, cierta vez llegó a mi poder un libro sobre la historia de Japón. Ya. Y ahí decía que el primer barco europeo que llegó a Japón fue en 1541. O sea, 9 años después de la captura de Atahualpa en Cajamarca, llegaba el primer barco portugués al Zipango, se llamaba Zipango, acuérdate de Marco Polo, ¿no? Y ahí lo recibió el shogun. Pero no era un barco de militares, no de soldados, era barco de comerciantes portugueses. Y en su nave llevaban mercancía, y en esa mercancía había una docena de arcabuces, arma de fuego. La primera arma de fuego es el arcabuz, ya es tecnología científica, ¿no? Ya no es arma blanca, ya no es lanza, espada, es arma de fuego. Llegaron los arcabuces, 12. Y el shogun
compró toda la mercancía, incluyendo los 12. Tiempo después, pasaron varios años, regresaron más barcos portugueses a traer más mercancía, ha dado el éxito del primer viaje. Y el Shogun ya no les compró ningún arcabuz porque ya los fabricaban, pucha, me quedé pasmado. El Shogun japonés en 1542 ordenó a sus orfebres nipones, desármenme el arcabuz y reármenlo, recréanlo. Y Perfecto. ya había arcabuz Made in Japan. Made in Perfecto. Japan. Bueno. Entonces, mira, entonces a lo que voy. Sí. La ciencia y tecnología es el cambio. Si si hubieran llegado esos portugueses y Atahualpa hubiera recibido esos arcabuces, llegaba a pisar y los recibíamos a arcabuzazos, a cañonazos, hubieran regresado. Y seguramente una flota chimú incaica llegaba por Magallanes y llegaba a invadir España, ¿no? Hubiéramos nosotros conquistado España por tecnología. Entonces, cuando tú me hablas, esa carta yo la escribí porque había leído ese capítulo. Muchas gracias. De modo que esta invitación ha sido un recuerdo de esa carta que se dio hace 20 años que se escribió. Y amigos, nosotros estamos convencidos que en ciencia y tecnología no hay futuro, no importa que sean de derecha, izquierda, revolucionarios, pero sin ciencia no hay forma. Totalmente de acuerdo. Por eso es que estamos en este programa invitando a todos los candidatos que digan esa palabra, por lo menos que la comprendan como la comprende Tauro. La última elección debemos recordar que hubieron dos candidatos, uno que nunca hablaba, nunca pronunció la palabra ciencia y otro que sí la pronunció, ganó el que la pronunció. De modo que, ya saben, amigos candidatos, pónganse las pilas, hagan programas de ciencia y tecnología porque de repente los científicos pueden hacer la diferencia. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Muy bien, muy bien. Gracias. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.